RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a conversar a esta hora con el vicealmirante Jorge Moscoso Flores, expresidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, exministro de Defensa. Muchas gracias, vicealmirante, por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo a todos los oyentes de RCR. Bien, vicealmirante, hay una crisis política institucional en nuestro país, hay confrontaciones que se vienen dando en diversos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Usted ha señalado que el presidente de la República, Pedro Castillo, ha puesto al país en una situación muy difícil. ¿Lo ratifica ello? Bueno, sí, lo comenté hace algunas horas atrás y efectivamente yo creo que es el presidente Castillo el responsable de haber puesto al país en esta situación de crisis y sobre todo el no buscar una solución, sino generar un enfrentamiento y agudizar esta crisis, ¿no? Eso es una situación que realmente para un jefe de Estado es, desde mi punto de vista, incomprensible, ¿no? Y solamente el papel del Poder Ejecutivo, y qué también responsabilidad tendría en este caso el Poder Legislativo. Bueno, en una crisis siempre hay responsabilidad compartida, ¿no? Yo creo que lo que se dio desde el inicio, cuando el señor Castillo asume el cargo de presidente, y la designación de los gabinetes con personas pues cuestionadas, no idóneas, ¿no? Eso ya de por sí nos daba una idea respecto a que la situación no iba para mejor, sino al contrario, ¿no? Entonces, hoy vemos pues que efectivamente hay una crisis, que es una crisis aguda, ¿no? Desde el punto de vista de política, y por el lado del Congreso, lamentablemente, ya de hace algún tiempo atrás, todo lo que es institucionalidad política, partidos políticos, ha ido pues relativizándose, ¿no? Entonces ahora los partidos políticos son simplemente vías para llegar a ocupar, digamos, determinados puestos, en este caso en el Parlamento, y luego de ello pues generar determinados intereses o digamos u acciones que no necesariamente estén orientados al beneficio del país. Pero si es cierto que hay una responsabilidad compartida, me parece que aquí el Ejecutivo tiene un mayor nivel de responsabilidad, ¿no? Ahora, vicealmirante, usted con su experiencia como expresidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, también como exministro de Defensa, cuando se produce este tipo de crisis política, que indudablemente también se genera la crisis económica, ¿también recae esto o golpea a las Fuerzas Armadas como institución? Claro, por supuesto que sí, porque todos somos parte del Estado, ¿no? Entonces, si hay, digamos, problemas en lo que se refiere digamos, a los presupuestos, pero no solamente es, fíjese, hay algo que miraba el día de ayer, no solamente es un tema de falta de presupuesto, sino la incapacidad que se ve de la ejecución presupuestal. Teniendo tantas necesidades, los niveles de ejecución presupuestal de las regiones es bajísimo. Todo ello, evidentemente, suma pues en contra de lo que se llama una adecuada gestión pública, ¿no? No olvidemos que estamos saliendo de una situación bastante compleja a raíz del COVID. Entonces, índices de anemia de arriba del 40%, situación de inseguridad ciudadana pues muy complicada, situación de abandono de la zona rural andina y especialmente de la amazónica, que es una preocupación permanente, nos lleva pues a que
no hay capacidad de gestión. Lo único que se está buscando, desde mi punto de vista, es generar cambios desde el punto de vista del sistema político, pero con una finalidad que no es darle bienestar a la población, sino implantar lamentablemente un sistema político pues que es contrario a la democracia, ¿no? Ahora, vicealmirante, ante esta situación de crisis política y teniendo a un presidente de la República investigado con denuncias, acusaciones de actos de corrupción, la posición de las Fuerzas Armadas también siempre tienen que tener una postura institucional subordinada al Poder Constitucional. Se debe mantener así ante esta crisis política, le digo, por eso le preguntaba anteriormente. Bueno, como yo le comenté, todas las instituciones del Estado y también las Fuerzas Armadas evidentemente tienen que hacer y realizar análisis respecto a la situación, porque es importante asumir una posición institucional. Estamos en crisis, o sea, no es un tema menor. Estamos en una crisis aguda. Entonces esta situación no se va a solucionar sola. Y por ende, todas las instituciones, incluyendo las Fuerzas Armadas, deben hacer una evaluación y en el momento oportuno asumir y presentar una posición institucional que sea seria, muy bien reflexionada y que tenga presente los grandes, digamos, objetivos, que es el respeto a la Constitución, a las leyes y el fortalecimiento de la democracia. Todo lo otro va en contra de eso y lo único que va a generar es se va a agudizar más toda esta situación que lamentablemente estamos viviendo ahora. Para que entiendan nuestros oyentes y televidentes, vicealmirante, ¿cuál sería en todo caso en estos momentos la posición que debe tomar las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, un pronunciamiento del propio presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿en qué sentido sería? Bueno, fíjese, no me podría yo, digamos, adelantar a cuál sería la posición. Lo que sí le puedo decir es de que las Fuerzas Armadas ya de hace algunos años atrás son instituciones que, si bien es cierto, según la norma constitucional, están subordinadas al Poder Constitucional y tienen carácter de no deliberante, eso no quiere decir que no sean instituciones donde se hace una reflexión. ¿Por qué? Porque pertenecemos al Estado. Entonces, en el momento que corresponda, creo yo que el jefe del Comando Conjunto y los comandantes generales deberán de presentar esa posición institucional cuando corresponda, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos viendo que hay una interpretación a través de un acta de Consejo de Ministros que lamentablemente, desde mi punto de vista, transgrede temas constitucionales, y ahora vamos a ver qué va a suceder con la presentación de la reciente designada primera y su Consejo de Ministros para la cuestión de confianza. Pero hay algo que llama poderosamente la atención, y eso sí, vuelvo a repetir, responsabilidad del señor Castillo. Lo mínimo que uno espera cuando hay una situación de crisis, o en este caso vamos a hacer un paralelo con una enfermedad aguda, es tener un buen médico y poner buenas medicinas para solucionar el problema. Pero lo que hace él es al contrario, ¿no? Buscar personas que no son idóneas para ocupar esos cargos, y por ende lo que se está haciendo es agudizar más esta situación. Está discutiéndose una de las leyes más importantes, que es la ley de presupuesto anual. Fíjese, porque ahí tiene que haber un balance entre ingresos y egresos, y el Estado tiene que funcionar con esa ley de presupuesto, pero hay una serie de aspectos que no se están cumpliendo y que al final pueden generar un problema pues de más enfrentamiento, más agudización entre el legislativo y el ejecutivo con esta ley de presupuesto, ¿no? Así se ha armado pues otro problema ahí, ¿no? En lo que corresponde
a esta justamente aprobación y este debate que se está dando en el Congreso de la República, que hoy se retoma a partir de las 3 de la tarde. Ahora, finalmente queríamos consultarle, vicealmirante, hay una situación, bueno, se golpea, muy golpeado nuestro país en el sector salud por la pandemia, también que recae en lo del sector educativo, pero otro de los problemas y flagelos de la sociedad es la situación de inseguridad que vive el país. Vemos día a día, ya la gente está acostumbrada prácticamente que ver en las pantallas de televisión, la muerte, asesinatos, secuestros, una serie de feminicidios. ¿Cuál sería el papel? Porque siempre se le quiso dar una responsabilidad también a las Fuerzas Armadas para que contribuya a la seguridad ciudadana. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo, y lo mencioné también en otras oportunidades, las Fuerzas Armadas no están preparadas ni entrenadas para realizar actividades de seguridad ciudadana, porque no es su tarea. Para eso está la Policía Nacional. Lo que hay que hacer es dotar a la policía con todas las capacidades, tanto recursos humanos, materiales, presupuesto, y generar toda una estrategia para, efectivamente, como bien usted dice, contrarrestar esta situación de la inseguridad que vivimos día a día, ¿no? Hay ciudades como, por ejemplo, en Trujillo, donde todos o la mayoría de los comercios, de los negocios, pagan cupos. Pagan cupos para poder funcionar. Eso es inimaginable, ¿no? Entonces, es una situación donde creo que muchos actores, entre los que están el gobierno nacional a través del sector interior, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría, deben digamos, generar acciones integradas, tanto en punto de vista preventivo como también en punto de vista de contrarrestar estas acciones, ¿no? Pero este es un tema largo para conversar. Muy complejo, sí. Bien, muchas gracias. Seguramente esperemos que tener otra oportunidad para hacerlo y espero que también nos dé el tiempo necesario. Muchas gracias por este contacto, vicealmirante Jorge Moscoso Flores. Hemos estado en contacto aquí en RCR, escuchándolos en gran parte de nuestro territorio nacional. Muy amable, un abrazo. No, de igual manera. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Hemos estado con el vicealmirante Jorge Moscoso Flores, expresidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, exministro de Defensa. RCR, la red que comunica y une al Perú.